Bueno, y con nosotros ya Juan Pacharoni, es abogado, especialista en tránsito. Gracias por estar. Por favor. Dos condiciones se daban a favor, en este caso de la Sota. Una ruta, la ruta 36, que se termina convirtiendo en autovía, y por otro lado, un vehículo que es el que él conducía, de alta gama, es decir, que le podía dar cierta maniobra o permitirle cierta maniobra, sin embargo, termina como termina. Bueno, primero es importante recalcar que la autovía hace un tipo de disminución en la siniestralidad grave, que es encontrarme con un vehículo de frente. Claro. Pero no hace en otro tipo de siniestralidad, que es el vehículo por alcance, como fue el caso del exgobernador de la Sota. Esta tragedia que enluta, que hace visible una problemática que padecemos permanentemente. Hoy en Argentina tenemos aproximadamente 22 muertos por día. Ahora se nos permite que esto se haga visible, esta epidemia silenciosa por goteo, y nos hace que ubiquemos estrategias más innovadoras, más creativas, como recién veíamos los del paragolpe, para ver de qué forma podemos hacer para evitar. Las autovías, desde la seguridad vial, evidentemente que ayudan a la disminución casi 4 veces. El riesgo se disminuye de ir una ruta convencional. Claro, el choque frontal, digamos. El choque frontal queda prácticamente reducido a pequeños casos muy extraños, pero nos quedan los despistes y nos quedan los accidentes por alcance. Por ahí los elementos rígidos en las autovías, tanto sea un árbol o una luz, una lámpara, también puede constituir un riesgo. Aquel problema es que la velocidad que los vehículos desarrollan, los crash test, los test de impacto que se hacen, están probados a 80 kilómetros por hora, máximo a 100. Ningún test de impacto se hace a 130 kilómetros, a 150 o más. Es decir, a esa velocidad no hay medida de seguridad activa ni pasiva que permita que el vehículo pueda absorber el golpe y la inercia de la fuerza antes de llegar al cuerpo. Bueno, y por otro lado, las velocidades máximas permitidas para un camión y para un auto son absolutamente distintas. Es decir, que me imagino que también la frenada o el intento de frenar de un auto cuando ya tiene un camión encima debe ser dificultosa. La distancia de frenado de un auto que circula a 130, 140 kilómetros por hora es cercana a 200 metros. De un conductor que se encuentra atento, despierto, que se encuentra sin mirar el celular. Esa previsibilidad de estos riesgos, por eso a veces las velocidades tenemos que replantearnos. Creo que estas cosas sirven para que nos replanteemos tanto las velocidades, la señalización. Hablaba de las velocidades. ¿Están bien las máximas que hoy están vigentes? Que en el caso del auto, en autovía es 130. 130. ¿En autopista? En autopista 130 y en autovía 110, perdón. ¿Y para un camión? Claro, es 80 la máxima para el camión en las rutas convencionales. El tema es que, el problema es que no es universal la regla. Eso es lo que tenemos que ver. Hay que adecuar la velocidad a las circunstancias particulares. No es lo mismo una autopista donde tengo una rotonda o donde tengo una ruta convencional que puedo desplazarme y disminuir la velocidad. Eso lo tengo que adecuar no solamente por ley, sino por una cuestión de riesgos. Yo como conductor lo que tengo que hacer es percibir el riesgo para adecuar mi velocidad y mantener el dominio. Entonces por ahí lo que pregonamos es que las autovías, las autopistas y las rutas convencionales no tengan una única velocidad. Porque hay lugares en el mundo, si bien se está tendiendo a disminuir la velocidad, donde la velocidad tiene que ver con el tipo de infraestructura que tenemos. No solamente del auto, sino también la infraestructura aledaña. ¿Cuál es la diferencia entre autovía y autopista? Bueno, la autopista, la diferencia es que no tiene ingresos colaterales, tiene ingresos controlados, y las autopistas generalmente se hacen sobre rutas convencionales que se transforman en autopistas. La mayoría de las autovías están realizadas, como en el caso de la 36, sobre una ruta donde se le agrega una calzada mayor. Las autopistas, los ingresos son totalmente controlados y no tienen desvíos hacia los pueblos. O sea, por eso en las autopistas la velocidad es mayor. Lo mismo el planteo de la velocidad tiene que ver con una percepción. La velocidad, la ganancia de tiempo que me permite desarrollar determinadas velocidades, si uno hace un cálculo matemático, no es tanto la ganancia de tiempo que yo desarrollo en 100 kilómetros versus si voy a 150 o 130. Por ahí las ganancias son de 4, 5 o 10 minutos, y eso nos tiene que hacer llevar a la reflexión y a la conciencia del cambio de conducta. Y evitar un accidente sí es muy diferente a 110 que a 150. Claro, pensé que esos 40 kilómetros de más hacen que pueda hacer la diferencia entre morir o no morir. Los accidentes van a existir siempre.
mientras que los vehículos no sean autónomos, van a existir. Lo que hay que pregonar es que los accidentes no me causen la muerte ni las lesiones graves. Esos son el objetivo central de la seguridad vial. Los muertos y los lesionados graves. Los accidentes van a existir. Mientras los conductores seamos seres humanos y eventualmente hasta que haya un sistema híbrido también, tenemos que acostumbrarnos a que los accidentes existan, pero sí podemos hacer que el sistema sea seguro y que no cause la muerte de nadie. Bueno, ¿y qué genera, según las investigaciones que viene haciendo, ese exceso de confianza cuando uno tiene un buen auto, no? Con el tránsito y la seguridad vial se da un problema con la estima. El conductor sobreestima sus propias capacidades técnicas y sus capacidades periciales, sobreestima la seguridad que me da el vehículo y subestima los riesgos. ¿Qué es subestimar el riesgo? Es pensar que a mí no me va a pasar. Y lo cierto es que hoy las estadísticas en Argentina son cercanas a los 8.000 muertos que tenemos por hechos de tránsito, comparativamente con los hechos delictivos, que son 2.000 y pico, son 3 veces más la probabilidad que tenés de morirte en un hecho de tránsito que en un hecho delictivo, pero no hace que tomemos conciencia, y la diferencia es semántica. Tenemos conocimientos, si bien hay algunas normas que desconocemos, la mayoría de las personas, las cuestiones más básicas las conocemos. Si tengo un cartel que dice máximo 80, yo sé que no tengo que ir, que la máxima es 80, claro, que no me pero no lo cumplo. Hay un tuit del ex gobernador de La Sota que tiene ya un tiempo atrás donde daba cuenta de las velocidades. Es más, estaba exigiendo un cambio en la velocidad máxima. Allí lo tenemos, autovía Río Cuarto, Córdoba, señales que nadie respeta por absurdas. Hablaba de una velocidad máxima de 40, 60, 80 y 110. Decía, o se expresaba de esta manera, una autovía segura de 4 manos para esas velocidades. Se preguntaba, señores, apliquen el artículo 50 de la ley 9160 y que la velocidad máxima sea de 130. Bueno, el tuit de La Sota, que tiene ya un tiempo pidiendo el cambio justamente de las velocidades máximas y otras que le parecían absurdas, como la de 40, 50, ¿no? Es muy cierto que hay determinadas, en algunos pueblos, en ingresos, hay determinadas disminuciones de velocidades o información de cartelería de carácter absurdo, sobre todo en rutas de alta velocidad, como puede ser una autopista o una autovía. El tema es que el desarrollo de las velocidades, sobre todo cuando yo paso por una situación de riesgo, la velocidad se tiene que disminuir por el riesgo, no por una cuestión legal o técnica o porque la señalización así lo implica, sino porque el riesgo que implica cruzar por un pueblo o una curva a determinada velocidad implica que yo pueda despistarme o pueda alcanzar otro vehículo o atropellar. Entonces, visualizando el riesgo más grave, tenemos que ajustar las velocidades. No se puede poner que en toda una autovía de 200 kilómetros la velocidad sea constante de 130 sin importar determinado tipo de riesgos, que son de carácter permanente. Existen riesgos de carácter transitorios o temporales que también me obligan a mí como conductor a adecuar las velocidades, es decir, a bajar un poquito el pie. Lo último, ¿la señalización es correcta en la provincia, en la mayoría de las rutas de la provincia? Mira, ¿son chequeadas constantemente? Mira, en esto no puedo dar fe que sean chequeadas. Sé que hay mucho para mejorar. Nosotros, desde la Fundación Visión Cero, estamos trabajando en conjunto con la Fundación Relevando Peligros. En el relevamiento, incluso invitamos a la sociedad a participar, en el relevamiento de infraestructura defectuosa, porque el desafío en esto es transformar, no solamente hablar de estas cosas cuando suceden, sino hacer prevención. La previsibilidad es actuar antes de que suceda. El desafío es que tenemos que actuar antes de que estas cosas pasen. Sí. Por ende, el relevamiento que hay que hacer es mucho. No creo que todo esté mal, hay mucho para mejorar. Creo que esto sirve para que la sociedad transforme las quejas en propuestas, en generar ideas innovadoras, en propuestas, en participar y ayudar a que la seguridad vial pueda ir disminuyendo la mortalidad. Gracias, muy amable.